Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos nuevamente entonces, hermanos, a la luz de las Escrituras en cuadrangulares.cl y también en Facebook hermanos.com/cuadrangulares, radio.cuadrangulares. Ahí está. Y vamos entonces a terminar ya, hermanos, Pedro. Estamos con Pedro capítulo 5. Vamos a ir analizando algunos detalles. Que Dios nos ayude, nos bendiga en este día, que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Recuerde que hoy día es siempre ha sido, ¿no?, una herramienta dada por el Señor, el manual dado por el Señor. Su palabra, hermanos, está allí. Por lo tanto, es un deber de cada creyente estudiar la palabra del Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, hermanos, poder estar atentos a la palabra del Señor. Vamos al capítulo 5, entonces voy a ver si puedo leer, hermanos, de la segunda parte, digamos, humíllense, del 6 en adelante, 5 del 6 en adelante. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque podemos notar y podemos observar y podemos ver, hermanos, cómo esta palabra nos puede animar y nos puede motivar a seguir adelante. Hermanos, cuando vemos que los leones, hermanos, atacan al animal enfermo, al joven, al solitario, escogen a los animales que están solos o que están desprevenidos, hermanos. Pedro nos advierte que Satanás puede atacarnos, ¿no es cierto?, cuando enfrentamos sufrimientos, cuando enfrentamos persecución, o cuando nos sentimos demasiado solos, o cuando estamos muy débiles, o cuando estamos muy abandonados, alejados quizás de otros creyentes, y a lo mejor muy preocupados por nuestros problemas, hasta el punto, hermanos, de que olvidemos estar atentos al peligro. Esa es la clave, ¿no? Todos estos detalles, hermanos, tenemos que tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Es cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás, ¿no? Todo esto de la soledad, de la debilidad, del abandono, preocupación también. Entonces, hermano, o en el tiempo de sufrimiento, hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar el apoyo de los creyentes, mantener los ojos en Cristo y resistir al diablo, hermanos. Incluso Santiago dice, y huirá de vosotros. Santiago dice eso. Así que, hermanos, cuando sufrimos sentimos a veces como que el dolor nunca va a acabar, como que nunca va a terminar. Y Pedro les muestra a esos cristianos fieles la perspectiva más amplia en comparación, hermanos, con la eternidad. Su sufrimiento durará solo un poco de tiempo. Así que algunos de los lectores, hermanos, que podemos observar aquí, algunos de los lectores de Pedro, serían establecidos, dice ahí Pedro, y serían fortalecidos en el transcurso de su vida. Otros serían librados de su sufrimiento mediante la muerte, o todos los seguidores fieles de Dios, sin embargo, nosotros tenemos asegurada una vida eterna con Cristo, donde allí no habrá sufrimiento. Así que, hermanos, damos gracias al Señor. Luego ya comienza a despedirse. Ahí habla de Silvano, también llamado Silas. Era uno de los hombres escogidos para entregar la carta desde el concilio en Jerusalén hasta la iglesia en Antioquía, ¿no? Entonces él acompañó a Pablo, dice en su
en su segundo viaje misionero, y Pablo le menciona en los saludos de las cartas a los tesalonicenses. También ministró con Timoteo en Corintio. En general los creyentes han interpretado Babilonia, por ejemplo, como una referencia a Roma. Así como la nación de Israel había estado bajo el cautiverio babilónico, los cristianos, al ser la nueva Israel, eran cautivos en una tierra extraña. Así que Pedro escribió entonces esta carta poco antes de que el emperador Nerón iniciara la persecución de los cristianos en Roma. Entonces voy a detallar algunas cositas, hermanos, que me parecen muy interesantes, muy importantes. Aquí Pedro está hablando de algunos imperativos y está estableciendo ciertas leyes para la vida cristiana. Y está la ley de la humildad delante de Dios. Por ejemplo, el cristiano debe mantenerse humilde bajo su poderosa mano. Y aquí, hermano, la frase que hablamos de la poderosa mano de Dios era muy usual, era muy corriente en el Antiguo Testamento y se usa muy a menudo en relación con la liberación que Dios obró con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Entonces, cuando habla de mano poderosa, con mano poderosa, que en este caso dijo Moisés, el Señor os sacó de Egipto. Cuando habla en Éxodo capítulo 13, el Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. También aparece ahí en Deuteronomio capítulo 3. Así que, hermanos, notamos, ¿no es cierto? La idea es que la poderosa mano de Dios está sobre el destino, por así decirlo, de su pueblo. Siempre la mano poderosa va a estar ahí. Y obviamente si aceptamos nosotros su dirección, ¿cierto? Humildemente y fielmente, eso va a ser así. Siempre la mano poderosa va a estar con nosotros. Entonces, después de todas las diversas experiencias de su vida, José pudo decirle a sus hermanos que una vez había tratado de eliminarle, ya, y vosotros, dice, pensasteis hacer mal, cuando habla José, ¿no? Pero Dios lo encaminó a bien, en Génesis 50:20. El cristiano nunca siente resentimiento por las experiencias de la vida, nunca deberá ser así, ¿ya? Ni se rebela contra ella, porque sabe que la poderosa mano de Dios está en el timón, por así decirlo, ¿no? Está ahí en la dirección de la vida de cada creyente. Así que también, hermanos, esta ley, una segunda cosa que observamos aquí, que esta ley de la serenidad cristiana para con Dios. Esta es la segunda ley, la serenidad cristiana para con Dios. O sea, el cristiano debe descargar, dice, toda su ansiedad en Dios. Cuando él dice en Salmo 55:22, dice, echad sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. También dice en Mateo 6, dice, no os angustiéis por el día de mañana, dijo Jesús. Y aquí notamos, hermanos, que la razón por la que podemos hacerlo con mucha confianza es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Eso tiene que estar totalmente asegurado. Él cuida de nosotros, ¿ya? Y de que la vida no está diseñada, hermanos, para deshacernos, sino para hacernos. ¿Ok? Eso tiene que estar muy claro, hermanos. El Señor solo quiere rearmarnos, rectificarnos, por así decirlo, cuando se habla de una pieza de un automóvil, o rescatarnos, restablecernos, etc. Y con esa seguridad podemos aceptar cualquier experiencia que pueda venir sobre la vida de nosotros, sabiendo que en todo Dios obra para el bien. En todas las cosas Él obra para el bien de los que le aman. Quizás van a haber cosas que no vamos a comprender, no vamos a entender mucho, pero tenemos que aprender eso. Todo lo que viene a la vida de los hombres de alguna manera se convierte en un beneficio para cada uno. Está también la ley, hermanos, del esfuerzo cristiano y de la vigilancia cristiana. También esta podríamos tomarla como una ley, cuando dice que debemos estar
sobrios y estar alerta. Así que aquí vemos que el hecho, hermanos, de que nos descarguemos en Dios en todo, tampoco no nos da derecho a sentarnos cómodamente y no hacer nada. De hecho, un escritor llamado Cromwell, este hombre aconsejaba a sus tropas, dice, confiad en Dios y mantened seca la pólvora. Confiad en Dios y mantener seca la pólvora. O sea, Pedro sabía lo difícil que es esta vigilancia, ¿ya? Porque se acordaba, hermanos, de que en Getsemaní se había dormido ya junto con los otros discípulos, cuando él debiera haber estado velando con Jesús. Seguramente Pedro se acordaba de esto. El cristiano es una persona, hermanos, que confía, ¿ok? Una persona que confía, pero al mismo tiempo aplica todos sus esfuerzos, todo su esfuerzo y toda su vigilancia al hecho de vivir, ¿no es cierto?, para Cristo. ¿Ok? Así que, hermanos, también está la ley de la resistencia cristiana. ¿Ve? Aquí hay otra ley que podría servirnos. El diablo siempre está acechando a ver a quién puede arruinar. Y de nuevo Pedro debe de estar acordándose de cómo el diablo lo había vencido para que él negara a su Señor. Seguramente tiene en mente eso también, y vemos que la fe de una persona debe ser como una muralla, hermanos, con una muralla contra la que se estrellan, hermanos, en vano los ataques del diablo. El diablo, como cualquier agresor, entonces termina, cuando ve que no tiene resultados, acaba por retirarse cuando se le resiste valientemente con el poder de Jesucristo. Ojo, con el poder de Jesús. Así que, hermanos, y por último, otra ley que podemos observar, Pedro habla de la ley del sufrimiento cristiano, ¿ya? Y dice que después de que el cristiano ha pasado por el sufrimiento, ¿qué es lo que pasa? Dios lo restaura, Dios lo establece, Dios lo fortalece y Dios lo afirma. Mira, todas estas cosas son como el resultado de vivir todas estas pruebas que a veces nos toca vivir con la enfermedad y con tanta situación que a veces tenemos que vivir. Ya, entonces hay todo un cuadro, hermano, detrás de cada una de las palabras que usa Pedro aquí. Cada una, hermanos, nos dice algo acerca de lo que el sufrimiento está diseñado, ¿no es cierto?, que haga por cada uno de nosotros, por cada persona, ¿ok? Así que Dios nos ayude en esto, hermanos. Ahora, voy a analizar algunas cositas con detalle al sufrimiento. Por medio del sufrimiento, Dios restaura. Una de las cosas principales es que Dios restaura a una persona. De hecho, y ahí notamos que la palabra para restaurar es difícil de traducir, ¿ya? Y no la voy a mencionar porque no tiene sentido mencionar la palabra, porque a veces ni siquiera la sé pronunciar, ¿no? Esta palabra se usa corrientemente para arreglar una fractura. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de restaurar. Tiene que ver con arreglar una fractura. Y aquí la palabra que se usa en Marco 1:19 se refería para remendar las redes. A eso se refería, ¿no? Entonces quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Así es que el sufrimiento, hermanos, si se acepta con humildad, ¿ok? Si el sufrimiento se acepta con humildad, ¿ya? Si se acepta con confianza, si se acepta con amor, puede reparar las debilidades que tenemos muchas veces en el carácter de cada una de las personas y suplir, hermanos, la grandeza que todavía no tiene. Eso es lo que hace, hermanos, ¿ya? Vuelvo a repetir, si se acepta con humildad, con confianza, con amor, lo que hace el sufrimiento puede reparar entonces las debilidades que cada uno de nosotros tenemos. Así, hermanos, bueno, se cuenta una historia de un escritor. Dice que estaba una vez oyendo cantar a una joven
un solo, ¿no es cierto?, de sus composiciones, y tenía una voz con una pureza, con una claridad y muy enriquecedora, ¿no? Y una técnica muy perfecta. Entonces, cuando ella acabó, este escritor dijo suavemente: ¿será realmente grande cuando le suceda algo que le rompa el corazón? Entonces, este escritor cuenta cómo esta joven perdió a su madre y perdió a su hijo favorito. Y entonces dice: así fue como obtuvo mi madre la ternura de sus ojos, que hacía que otras madres acudieran a ella cuando alguien perdía un hijo. El sufrimiento había hecho algo por ella, ya que ninguna otra cosa pudiera haber producido o que hubiese intentado producir una vida fácil. Todo este carácter que se parece a Cristo ha sido formado en una batalla, ha sido formado en un momento de crisis. Como dije, hermanos, el sufrimiento está diseñado por Dios para añadir las notas de la gracia, ¿no es cierto?, que de la vida, ¿no es cierto?, o a la vida, digamos. Entonces, también podemos notar, hermanos, que por medio del sufrimiento Dios establece a una persona, ¿no? Que dije al principio, en la primera letra, por medio del sufrimiento Dios restaura a una persona. Segundo, hermanos, por medio del sufrimiento Dios establece a una persona, ¿ya? Y aquí también hay una palabra en el original que quiere decir hacer tan sólido, ¿no es cierto?, como el granito. El sufrimiento del cuerpo y el dolor, hermanos, del corazón hacen una de estas dos cosas a la persona. O lo hacen colapsarse o lo dejan con una solidez de carácter, hermanos, ya tal que nunca habría podido obtener de otra manera. Así que, bueno, sí, siempre se corre el riesgo, ¿no? Si se enfrenta con ellos en una constante confianza con Cristo, porque eso es muy clave cuando enfrentamos y vamos ahí a la tempestad. ¿Qué es lo que hacemos? Colocando nuestros ojos en Cristo, mirando hacia la eternidad, ya, y luego, hermanos, aparecemos como el acero que ha sido templado con el fuego, ¿ok? Así que, hermanos, también por medio del sufrimiento Dios fortalece a una persona. También aquí hay una palabra. Esta palabra quiere decir llenar de fuerza. Cuando hablamos de fortalecer, el sufrimiento fortalece, dice llenar de fuerza. Y aquí se usa con ese sentido. Una vida sin esfuerzo, una vida sin disciplina, inevitablemente, hermanos, se vuelve algo blando, algo que no tiene rigidez, no tiene firmeza, por así decirlo, y no sabemos realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada en el horno de la aflicción. ¿Ok? Entonces hay algo doblemente precioso en una fe que ha sido victoriosa, que ha salido airosa, por así decirlo, del dolor, de la aflicción, muchas veces de la desilusión, porque hay gente que tiene mucha esperanza en ciertas cosas y de repente fallan, ¿no? El viento de alguna manera extingue una llamita débil, ¿ok? Siempre la va a apagar, pero también atiza. Lo que hace es atizar o levantar una llama fuerte, haciéndola una hoguera mayor, ¿ya? Así que así sucede con la fe. Cuando es muy chiquitita y no hay mucho material ahí para quemar, se apaga. Pero cuando hay harto material para quemar y la llama empieza con el viento a crecer. Y también por medio del sufrimiento, hermanos, Dios afirma a una persona, ¿ya? Y de hecho la palabra aquí, cuando dice afirma a una persona, que ahí también hay una palabra en el original que quiere decir echar el cimiento. Fíjate, echar el cimiento. Entonces, cuando tenemos que enfrentarnos con la aflicción y con el sufrimiento,
ahondamos hasta el mismo, en este caso, hasta el mismo lecho rocoso, hasta el mismo el lecho rocoso de la fe. Entonces descubrimos cuáles son las cosas inconmovibles. Descubrimos, hermanos, las cosas inconmovibles. Y es en la hora de la prueba cuando descubrimos las grandes verdades en las que se funda una vida cristiana verdadera. ¿Ok? Así que, hermanos, el sufrimiento está lejos de hacer estas cosas preciosas por cualquier persona. Bien puede producir a una persona a la amargura y a la desesperación. Incluso puede arrebatarle la fe que tuviera, pero si se acepta, esa es la clave, pero si se acepta con la confiada seguridad de que la mano de un padre, ¿no es cierto?, nunca le produce a un hijo una lágrima innecesaria, hermanos. Por eso que tenemos que tener esta confianza en el Señor Jesús. Nunca el Señor nos va a permitir que caiga una lágrima innecesaria. Entonces salen cosas del sufrimiento que no puede sacar nunca una vida fácil. ¿Ok? Así que, hermanos, luego ya empieza a despedirse. O escrito, dice, esta carta breve con la ayuda de Silvanos, que yo tengo por fiel hermano, para animaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Y Pedro da testimonio, entonces. Aquí vamos ya hablando de que él da testimonio de que lo que ha escrito es de veras por la gracia del Señor. Y exhorta a su pueblo a qué cosa, a que permanezcan firmes en medio de las dificultades. Y obviamente recordamos cuál era la historia o cuál era el contexto histórico que ellos estaban viviendo. En cualquier minuto estaban siendo perseguidos, estaba al acecho, ¿no es cierto?, este emperador terrible que había en aquella época, Nerón, para acechar a los cristianos. Entonces dice que él ha escrito por medio de Silvano, ¿ya? De hecho, que Silvano se cree que fue un muy buen secretario, un muy buen escritor. Silvano, digamos, es la forma completa del nombre Silas, y es casi seguro que sea Silvano, en este caso de las cartas de Pablo, ¿ya? Y el Silas del libro de los Hechos, es posible que sea el mismo. Entonces, cuando recopilamos las referencias a Silas o a Silvano, encontramos que fue uno de los pilares, hermanos, de la iglesia original, juntamente con Judas, Barsabás. Ya Silvano fue enviado a Antioquía con la decisión que hizo en la época del concilio de Jerusalén, de abrir las puertas de la iglesia a los creyentes gentiles. Acuérdense que el concilio de Jerusalén tuvo que ver con que de la manera y de la forma en que iban a abrir las puertas de la iglesia a los gentiles, y en el relato de esa misión se llama, ¿no es cierto?, a Silvano y Judas, hombres principales, ¿no?, entre los hermanos. Así que no se limitaron simplemente a comunicar el mensaje, sino que lo expusieron con palabras poderosas, como profetas, hermanos, que eran, ¿no? En Hechos capítulo 15 sale eso. Y de hecho, durante el primer viaje misionero, Marcos dejó a Pablo y a Bernabé, ¿ya? Y se volvió a casa desde Panfilia. Entonces, al programar el segundo viaje misionero, Pablo se negó a llevar otra vez a Marcos, y el resultado fue de que Bernabé tomó a Marcos de compañero, y Pablo y Silvano, ¿ya? De ahí también Silvano fue el brazo derecho prácticamente de Pablo, ¿ya? Entonces, hermanos, vemos, se nos dice, ¿no es cierto? Bueno, a ver si puedo rescatar algunos detalles de los saludos ya finales. Voy a ver un minutito con esto. A ver, ya, aquí entonces vemos, hermanos, que aquí está la conclusión. La iglesia incluso también habla ahí de la
de la iglesia que está en Babilonia os saludan. Ahí aparece, empieza Pedro a despedir, a saludar, y se refiere a una iglesia la cual en el griego es femenino, y aparentemente Pedro escribe desde Babilonia. Probablemente sea literalmente la ciudad de Babilonia. Algunos dicen que podría ser Roma, la cual aún existía en el tiempo de Pedro, o tal vez sea una manera simbólica de referirse a Roma, como ya dije, o Jerusalén también puede haber sido, ¿no? Entonces, eran dos ciudades que en el tiempo de Pedro eran famosas por su perversidad, ¿ya? Y también por su rebelión espiritual, exactamente como era la Babilonia antigua. Entonces, en cualquier sentido, esta es una iglesia mandando saludos a otra. Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, por supuesto, estaba la ciudad de Babilonia en el Éufrates, y también había un lugar conocido como Babilonia en Egipto, y había una fortaleza militar romana de la ciudad que hoy en día es Cairo. Entonces, no obstante, muchos piensan que Pedro se refería a Babilonia en un sentido simbólico a la ciudad que hoy día es Roma. Así que no está muy de acuerdo con eso. Entonces, como concepto bíblico, Babilonia, la ciudad de este mundo, se tiene en comparación con Jerusalén. Puede ser la ciudad de Dios, puede que se haya referido a Roma como Babilonia, o en el fondo como el centro de la mundanalidad o de la mundanadería, ¿no? Ahora, también Marcos dice, manda saludos. Marcos, mi hijo, saludan, dice. Seguramente es el mismo Marco. Cuando el estilo y la perspectiva del Evangelio de Marcos se toman en cuenta, muchos piensan que Pedro era el recurso primario de información para el Evangelio de Marcos. En este caso, Pedro era como una biblioteca andante prácticamente. También dice saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pedro concluye con la orden de saludar y demostrar el amor de Dios los unos a los otros, y por pronunciar una bendición de paz. Ya estas dos cosas, amor, que es de los unos por los otros, y paz, son especialmente necesarios para aquellos que están pasando por tiempos de sufrimiento y de peligro. Así que debe notarse entonces que los apóstoles no son quienes iniciaron este tipo de saludo. La costumbre ya prevalecía. Santificaron su uso como una expresión de amor cristiano. Así que, hermanos, Pedro, como dije, escribió esta carta poco antes de que el emperador Nerón iniciara la persecución de los cristianos en Roma, y a través del imperio, ¿cierto?, temiendo por su vida. Ese fue más o menos el contexto cuando él escribe, Pedro. Así que, temiendo por su vida, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Yo no sé si se recuerda eso, pero ahora, habiendo aprendido a permanecer firme, porque ya obviamente Pedro creció, Pedro avanzó, fue madurando, y él había aprendido a permanecer firme en un mundo complicado, en un mundo que era muy malvado, y anima entonces a otros a que enfrenten persecución ya por su fe. Pedro ahí estaba generalmente animando a otro. Así que Pedro mismo vivió de acuerdo con las palabras que escribió, ya que fue martirizado. Acuérdense que Pedro fue martirizado por su fe, ¿ya? Pedro mismo vivió de acuerdo con estas palabras, ¿ya? Y así que los que se mantienen firmes por Cristo, él creía firmemente que iban a ser perseguidos, porque el mundo es gobernado, recuérdense quién es el príncipe de este mundo, es gobernado por el mayor enemigo de Cristo. Pero así como el pequeño grupo de creyentes de la iglesia primitiva se mantuvo firme frente a la persecución, ya, hermanos, entonces aquí vemos, hermanos, de igual modo debemos estar nosotros dispuestos a defender nuestra fe, ya, con la paciencia, con la fortaleza y con el valor que mostró Pedro. ¿Ok? Así que aquí ya se nos acaba la carta. Agradecemos a Dios entonces por poder tomar algunos enseñanzas. Hay mucho en realidad que sacar de esta carta.
Yo solamente doy una pincelada nada más. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a tener fortaleza, al tener, hermanos, no nos rindamos cuando veamos que Satanás se describe ahí como el león rugiente, que quizás ruja, pero se le han quitado los colmillos en la cruz, hermanos. No se olvide eso. Puede meter bulla, pero los colmillos fueron quitados en una cruz, ¿ya? Pero no obstante, el sonido de su rugir, sus mentiras engañosas, son fuertes y son potentes y tiene el poder para devorar, hermanos, almas y robar a los cristianos de su eficacia. Así que tenemos que interceder unos por otros, ¿ya? También, de hecho, el Salmo 91:3 sugiere que Satanás puede venir en nuestra contra como un cazador de aves, dice, ¿no? Y así que el cazador de aves siempre es callado, es muy reservado, nunca queriendo revelar su presencia, y de hecho 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás puede venir a nosotros como un ángel de luz, pareciendo glorioso, pareciendo bueno, pareciendo atractivo, pero otras veces nos dice Pedro, Satanás viene a nosotros como un león rugiente, que es muy ruidoso y que es muy intimidante, ¿ya? Él ruge por medio de la persecución, Él ruge por medio de la tentación, Él ruge por medio de las blasfemias y las acusaciones en contra de Dios. Así que, hermanos, ojo con eso. Eso creo que es muy importante aquí en esta carta. Él anda buscando a quien devorar. Él no solo busca lamer o mordisquear a su presa, lo que Él quiere es devorarla. Y Él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente caído y devorado. Entonces Él seguramente lo iba a romper en pedazos, quebraría sus huesos y lo destruiría por completo, si es que pudiera. Por lo tanto, hermanos, no disfrutes de la idea que el objetivo principal de Satanás es hacerte miserable, ¿no? Él se place de eso, pero eso no es el gran fin para él. Algunas veces hasta puede que te haga feliz, porque él tiene venenos delicados y con sabor dulce, las cuales, ¿no es cierto?, le administra al pueblo de Dios. Ya, si él piensa que nuestra destrucción puede lograrse mejor por dulces que por amargos, ciertamente va a preferir aquel que tenga el mejor efecto al final. Así que, ojo, aprendamos a resistirlo en la fe, ya, resistir, firmes en la fe, resistimos sus mentiras, resistimos sus amenazas e intimidaciones de Satanás, ya, resistimos. De hecho, acuérdate que la palabra resistir, hermanos, era una palabra antigua que decía que había que estar de pie, ¿no es cierto?, en contra. Pero nos dice que estemos de pie en contra del diablo. Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente, así que, y obviamente recuerde que solo lo hace por la autoridad que tiene Cristo y que ha hecho Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. No es porque nosotros seamos mejores o no. Así que Dios nos ayude, hermanos. Muchas gracias, hermanos, entonces, por estar aquí, compartir esta palabra. Si puede compartirla, por favor, hágalo, para que otros escuchen y sepan de que sí podemos. En Cristo somos más que vencedores. Así que, hermanos, bendiciones y que Dios les bendiga. Nos estamos encontrando entonces ya mañana para analizar otro libro. No sé exactamente con cuál me viene, pero sí vamos a trabajar ya con otro libro. Un abracito, muchas bendiciones y Dios bendiga sus vidas, hermanos.